Acción Ambiental. Hola, ¿qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a su programa Acción Ambiental, Haz Algo Ya. En esta emisión nos acompaña la licenciada Gabriela Carreón Lee, quien es gerenta del área de Derechos Humanos del Centro Mexicano del Derecho Ambiental. Gabriela, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias a ti por la invitación para estar en este espacio y hablar de este tema pues bien importante para el CEMDE y que creemos que también es importante para el país. Así es. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, como tú lo dices, muy importante, pero también muy delicado para nuestro país. Desafortunadamente, en los últimos años, por diversos motivos, se ha dado la pérdida de activistas ambientales o de defensoras y defensores territoriales. Ustedes en el Centro Mexicano del Derecho Ambiental pues también han tenido ya la oportunidad de trabajar de cerca estos temas y pues me gustaría precisamente que nos platicaras cómo, desde hace cuánto están trabajando estos temas, de qué manera los han estado investigando, cómo fue que empezó todo, ¿no? Sí, pues mira, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental tiene pues ya trabajando casi 30 años, estamos en el aniversario por ahí 28, entonces pues venimos de un historial de abordar todos los temas ambientales y desde una perspectiva del uso del derecho para proteger este derecho humano. Con este trabajo que hemos venido realizando por todos estos años, pues nos empezamos a dar cuenta de lo fundamental que son las personas defensoras del medio ambiente y de la tierra y del territorio. Pero a la par de que veíamos pues esta relevancia, ¿no? Que está intrínsecamente relacionado con los temas ambientales, pues también veíamos que estas personas, estos grupos, estos colectivos, pues están siendo objeto y sujeto de agresiones y de ataques diversos relacionados con la labor de la defensa del medio ambiente, de la tierra y del territorio. Es así como el CEMDA decide utilizar la información disponible para realizar esta pues, investigación, este rastreo de información, este aterrizaje de datos disponibles porque son públicos, de cómo se estaban comportando estos ataques a las personas defensoras. Es decir, qué ataques eran, cuántas personas estaban siendo afectadas pues sí, por esta violencia ejercida en su contra y pues qué sectores estaban siendo los más agredidos. Es así como llevamos ya 8 años de estar documentando estos ataques y estas agresiones y pues bueno, en meses pasados se publicó el último informe correspondiente al año de 2020, pues sí, mostrando un panorama, yo diría, pues preocupante para estas personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Gabriela, hace un momento mencionabas que pues hay un derecho o son, digamos, se les están violando los derechos humanos o se nos están violando los derechos humanos. ¿Nos pudieras explicar brevemente a nivel internacional o a nivel nacional qué documentos o qué normativa marca que tenemos pues algún derecho al medio ambiente o que las personas tienen el derecho a defender su territorio? Sí, claro, pues bueno, tenemos por un lado los instrumentos, las leyes, ¿no? Nacionales y también las leyes, instrumentos internacionales, pero esto, digamos que no está o no debe verse separado, sino que hacen un conjunto y bueno, el derecho al medio ambiente sano está reconocido en la Constitución política de nuestro país, que digamos que es el instrumento pues primordial o de los más relevantes, ¿no? Que de ahí se desprende pues toda la legislación de todos los temas que te puedas imaginar. Entonces está el derecho a defender un medio ambiente sano, pues ahí consagrado en la Constitución y también en otras leyes que digamos tienen un rango menor, pero digamos que la Constitución es de lo más importante. También el derecho a un medio ambiente sano se encuentra en otros instrumentos internacionales, por ejemplo, a nivel interamericano, o sea, que solo se refiere al continente, pues está el Protocolo de San Salvador, donde ahí contempla el derecho a un medio ambiente sano, y a nivel internacional tenemos estos instrumentos que surgen del sistema que se llama de Naciones Unidas o que lo conocemos como la ONU, y ahí también está consagrado en instrumentos el derecho a un medio ambiente sano.
Ahora, no solo digamos que está en tres instrumentos. El derecho a medio ambiente sano lo podemos ir viendo en otros instrumentos que se vuelven más especializados. Por ejemplo, si hablamos de pueblos indígenas, también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ahí podemos encontrar el derecho a medio ambiente sano. Si hablamos de otros temas, por ejemplo, el convenio sobre la diversidad biológica, pues todo en su conjunto habla del derecho a medio ambiente sano. Entonces, pues si este derecho, digamos, está como tal en varios instrumentos, pero también se va colando en otros instrumentos un poquito más específicos y que sí tienen un grado de especificidad. También podríamos nombrar, por ejemplo, aquí en México, pues alguna ley de aguas, ¿no? Entonces también ahí eso está como relacionado con el derecho a un medio ambiente sano. Ahora, hablando de la tierra y territorio, pues también está en la Constitución, ahí hay que hacer una interpretación, digamos, de la Constitución y pues podemos referirnos al artículo quizá 27 de la Constitución que habla de los temas agrarios y demás, y también instrumentos internacionales. Ahora, algo importante de decir es que no solo está como esta parte de leyes y de instrumentos, sino que también pues están todos estos tribunales nacionales e internacionales que han hecho esto que se le llama interpretación. Es decir, por ejemplo, tenemos este derecho a la propiedad privada, ¿no? Como quizá el mejor ejemplo sería, pues yo tengo derecho a tener pues una casa, es mi propiedad, un auto es mi propiedad. Entonces, hay un tribunal interamericano que dijo que ese derecho se interpreta como también el derecho de, por ejemplo, pueblos y comunidades indígenas, pues a su tierra y a su territorio, ¿no? Y ya le da una concepción mucho más amplia y distinta de lo que entendemos, por ejemplo, nosotras como la propiedad de cualquier cosa, de mi computadora, de mi celular, etcétera. Entonces, así un poco se va formando estos derechos, como se van ahí como haciendo una cadena y formando una cadena a través de eslabones. Entonces, pues sí, estos derechos al medio ambiente, a la tierra y el territorio, pues están ahí. Y otro muy importante es el derecho, pues, a defender los derechos ambientales, ¿no? Y esto lo menciono porque se ha hecho un trabajo en los últimos años para que un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú, pues pudiera entrar en vigor. Esto quiere decir que pues ya sea, digamos, ley de manera internacional y también nacional. Y México, pues ahí tuvo un papel importante a nivel internacional pues para que esto fuera parte de nuestro derecho, digamos. Y en este acuerdo de Escazú, pues es un acuerdo especializado en temas de acceso a la información y una de las cosas más relevantes es que hace mención de este derecho a defender. Entonces también por ahí ya también tenemos incorporado a nuestras leyes, a nuestro derecho, pues este otro apartado ya más específico de quienes se encargan de defender los derechos. Y en este último documento, esta última herramienta que señalas, el Acuerdo de Escazú, ¿México lo ha firmado, ya lo ratificó o cuál es el estatus de nuestro país ante en este acuerdo internacional o este documento? Sí, ya está firmado, ya está ratificado. Digamos que todo el proceso internacional relacionado con tratados ya lo culminó, entonces el acuerdo pues ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Gabriela, me gustaría que bueno, ya nos has estado platicando un poco sobre comunidades indígenas y quisiera preguntarte, por decir, ¿no? Si los conflictos ambientales o pues los sucesos que desafortunadamente cobran la vida de estas personas afectan por igual a todos los sectores de la sociedad o hay algún sector o algunos otros sectores que se vean más perjudicados o más afectados que otros. Sí, es una pregunta complicada, Francisco, porque creo que habría que ver la especificidad de cada caso, ¿no? Es decir, cómo una persona defensora o un colectivo está frente a, pues, a estos ataques, ¿no? Pero yo creo que sí diría que hay personas, comunidades, colectivos que están en la defensa que sí tienen un grado de mayor vulnerabilidad y mencionaría algunos factores pues quizá a veces las lejanías de estos centros, digamos, metropolitanos, ¿no? La lejanía de estar de estos centros urbanos, quizá puede ser pues un factor de vulnerabilidad por el tema de las comunicaciones, ¿no? Hay zonas en donde pues no hay pues acceso de manera inmediata o fácil o no hay acceso a internet. Entonces,
Eso pues le va dando unas características específicas, ¿no? También pues dependiendo del lugar donde viven, si tienen como acceso o no a algún, no sé, ente estatal que pueda brindar seguridad, etcétera. Eso también tiene que ver. Ahí también introduciría el tema de una institución, bueno, un mecanismo que se tiene en México de protección de personas defensoras y de periodistas. Y bueno, quizás si la persona no está inscrita y demás, pues puede ser como un elemento considerado quizá de vulnerabilidad, pero no, tampoco es tan tajante. Digo, ha habido asesinatos de personas y agresiones de personas que están en este mecanismo. Entonces, más bien creo que es casuístico, o sea, es como puede ser caso por caso de ver cómo estas personas se posicionan o cómo están posicionadas frente a estos ataques y estas agresiones. Pero sí, yo me atrevería a decir que quizá no es lo mismo un ataque o una agresión de alguien que está en la Ciudad de México, ¿no? Con un montón de instituciones que están muy cercanas, a alguien que está en un quizá poblado donde no tiene ese acceso. O sea, sí hay diferencias entre cómo impactan estos ataques, también los vínculos que tengan con otras organizaciones, las redes de apoyo, etcétera, pues va variando, ¿no? Y el tema de comunidades y pueblos indígenas, pues nosotros observamos que son una parte de nuestra población que pues también se ha visto afectada por pues por estos ataques y eso tiene que ver por su relación, digamos, con el entorno en el que viven, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que las zonas donde hay mayor diversidad biológica están, digamos, habitadas y por lo tanto podríamos decir que resguardadas por pueblos o comunidades indígenas o por pueblos o comunidades que quizá no se autoadscriben como indígenas, pero que son comunidades campesinas o que se les ha llamado también equiparables. Bien, Gabriela, te propongo que vayamos a una pausa para todas las personas que nos están viendo a través del sistema michoacano de radio y televisión. Esto es Acción Ambiental, haz algo ya. Estamos platicando con la licenciada Gabriela Carrión Lee, quien es coordinadora de el área de derechos humanos del Centro Mexicano del Derecho Ambiental. Vamos a una pausa y regresamos. Música, arte y cultura en la pantalla de tu televisor. Disfruta de los mejores eventos musicales de Michoacán en Concierto Sentido. Regresamos a su programa Acción Ambiental, haz algo ya. En esta ocasión estamos platicando con la licenciada Gabriela Carrión Lee, quien es gerenta del área de derechos humanos del Centro Mexicano del Derecho Ambiental. Estamos platicando sobre activistas ambientales y defensores del territorio. Gabriela, en estos informes que han estado ustedes preparando, no sé si haya algún patrón que ustedes identifiquen sobre ciertos estados en donde se dan más conflictos territoriales o donde se han dado más pérdida de activistas y también si estos están relacionados a alguna actividad en específica. Claro, Francisco. Mira, desde el SEMDA lo que hacemos es una división o bueno, un análisis de los ataques y de los ataques para nosotros implica, pues sí, lamentablemente el homicidio, pero también hay otro tipo de ataques que creo que valdría mucho la pena mencionar y es, por ejemplo, la estigmatización, es decir, cuando hay un acoso, cuando se señala a la persona o a las personas de que quizá están en contra del progreso, que están en contra de que la comunidad crezca económicamente, etcétera. También están las amenazas, ¿no? Entonces, como que son varios actos que se convierten en ataques y pues sí, lamentablemente el homicidio es uno de ellos. En el último informe del SEMDA en 2020 se repitió que el mayor número de ataques o quien tenía el mayor índice pues era el homicidio, o sea, fue el ataque con mayores números, lamentablemente. Entonces, pues también esto se vuelve algo bastante preocupante. Ahora, por cuanto a ataques, es decir, lo que incluye sí homicidios, pero otro tipo de molestia hacia las personas defensoras, tenemos registrado que pues el año pasado el estado con mayor número de ataques fue Chiapas, le siguió Campeche,
le siguió el Estado de México, Chihuahua, la Ciudad de México, Guerrero y Veracruz. Y ya tenemos otros estados que se colocan con unos números más bajos. También notamos que de los homicidios, es decir, de los asesinatos, pues el sector que mayor índice registró fue el sector forestal. También un poquito más abajo, temas de tierra y territorio, eso es un poco genérico. También la minería, luego la biodiversidad y finalmente el agua. Pero el sector forestal se está colocando o se colocó en 2020 como el que tuvo mayores incidencias, tanto de ataques, pero también como de homicidios. Y otro sector que le sigue es el sector de, pues digamos, de vías de comunicación que tiene que ver con carreteras o la creación de, por ejemplo, puentes vehiculares, vías de acceso. Entonces, ese también está siendo un sector que está siendo, digamos, más atacado. Entonces, sí vemos que hay, digamos, patrones o podemos estar observando que actividades económicas están teniendo pues un mayor índice o mayores números pues de ataques en contra de las personas defensoras. Ahora, también hay que mencionarlo que esto es cambiante, ¿no? En el 2020 tuvimos estas cifras, pero también pues si vemos, no sé, 5 años atrás quizá podamos encontrarnos algunos otros fenómenos. Esto va dependiendo mucho de cómo se están moviendo las actividades económicas en el país, es decir, si el sector forestal está teniendo un auge en cierta zona o si, por ejemplo, el sector minería en un estado de la República inició un proyecto y lo empiezan a ver como ahí temas de ataques y de agresiones, entonces se va ahí moviendo, digamos, pues sí, estas cifras. Y ahora me gustaría que nos platicaras, en caso de que alguna de las personas que nos está viendo a través de Acción Ambiental se encontrara en algún contexto de algún, pues, por ahí, conflicto ambiental o que estén en alguna, pues, en alguna lucha o en algún fenómeno de esta naturaleza, ¿de qué manera se pueden acercar con ustedes? Ok, pues a través de nuestra página es www.semda.org.mx, pero también se puede ingresar a Google y si le ponen Semda, pues va a aparecer ahí la página y tenemos un correo de contacto. Ahora, también comentarte que si, por ejemplo, alguna persona que nos está viendo y es persona defensora, conoce a alguna persona defensora que está pasando por una situación similar, pues creo que hay varias acciones que se pueden realizar. Una, como bien mencionas, es pues acudir como a estas redes, a estas organizaciones o colectivos, ¿no? Que pues trabajan estos temas o quizá que no trabajen estos temas como tal, pero que pues pueden hacer vínculos con otras organizaciones para ir tejiendo pues redes de apoyo, ¿no? Que puedan estar ahí. Pero lo otro también, Francisco, es comentarte que pues está el tema institucional, o sea, que tenemos las instituciones que pues han estado creadas o están creadas pues para atender este tipo de problemas, de necesidades, ¿no? Entonces, recordar también que está el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, en donde tienen un sistema donde pues pueden proteger medidas de protección a las personas defensoras. Entonces, también esta parte es importante mencionarla porque pues saber que el Estado tiene pues esta obligación también de proteger, de cuidar a las personas. Entonces, mencionaría estas dos, hay algunas otras más. Por ejemplo, si alguien sufre amenazas o pues precisamente con un homicidio o con alguna otra cuestión, pues está la vía penal. Sin embargo, pues sabemos que es otro tema un poco más complicado, pero pues sí creo que el mecanismo sería la institución idónea para acudir y decir, soy persona defensora, me están ocurriendo estos actos, han ocurrido estos hechos, mi labor es tal y pues sí, necesito que me otorguen esta protección. Bien, pues recordar también para todas las personas que nos están viendo, desafortunadamente el estado de Michoacán, que es desde donde nos encontramos transmitiendo, pues no ha estado exento de estos casos. No sé, Gabriela, si tuvieras un tiempo para comentarnos brevemente si tuvieran alguna, pues alguna estadística o alguna información relevante pues aquí a nuestro estado. Sí, Francisco, pues lamentablemente nuestros registros
de personas, defensoras asesinadas de 2020, bueno, que incluimos en el informe de 2020, sí hay dos personas, dos hombres que están relacionados justamente con el sector forestal, que te decía que es el que tuvo más índices y que tienen que ver con el estado de Michoacán. Entonces, si bien quizá Michoacán no lo mencioné como el estado en el que hubo más ataques, lo cierto es que sí hubo pues estos homicidios en contra de dos personas el año pasado. Entonces, también ahí creo que nos da como una idea de Michoacán, sector forestal y personas también ahí defensoras, ¿no? Entonces, sí fue algo que nosotros logramos detectar. Y bueno, también tenemos además del sector forestal en nuestros datos, pues un integrante del pueblo purépecha que se dedicaba pues justo también a tierra y territorio, entonces también ahí vemos el factor de pueblos y comunidades originarias. Estamos platicando con la licenciada Gabriela Carrión Lee, quien es coordinadora de el área de derechos humanos del Centro Mexicano del Derecho Ambiental. Vamos a una pausa y regresamos. Una semana más aquí en Aquí Estoy. Me encuentro frente a uno de los teatros más emblemáticos que tiene la capital alemana, que es el Teatro Gorki, justo en esta avenida principal, que es la avenida Bajo los Tilos, avenida Unter den Linden. Gabriela, nos encontramos ya en la recta final de esta emisión y me gustaría que, pues además de una reflexión final o una conclusión o a manera de cierre, también nos platicaras a nivel nacional, a nivel internacional, qué se está haciendo o si ustedes han tenido también un acercamiento últimamente alguna instancia para tratar de dar atención o solución a estos conflictos o a estos fenómenos que desafortunadamente se han presentado en nuestro país. Sí, pues desde el ámbito nacional, las organizaciones y los colectivos también y las personas defensoras hemos pues empujado y recordando siempre que pues el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas tiene que fortalecerse. Sí con recursos económicos, pero también con capacidades de las personas que trabajan ahí, porque los temas pues sí son sensibles, entonces sí debe haber gente capacitada que pueda entender el fenómeno, ¿no? No estamos hablando de pues un funcionario pues más genérico, sino con un entendimiento de esta problemática. Y por otro lado también comentarte, Francisco, que 1 de julio tuvimos una audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es este órgano pues de derechos humanos que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y pues en esta etapa de sesiones pues solo concedió dos audiencias, una la de migración y otra la de personas defensoras y periodistas. Y para nosotras esa es una señal de que pues a esta Comisión Interamericana le interesa saber de este asunto y que está poniendo atención a pues esta problemática que está siendo pues cada vez pues más preocupante por el tema de justo de los números. En esta audiencia pudimos expresar estos argumentos, dar estas cifras y las comisionadas se mostraron pues verdaderamente preocupadas por la situación de México. Entonces también tenemos esta vía abierta internacional en donde estamos expresando esto, pero en donde también queremos que haya pues estos canales, estos puentes entre organizaciones, personas defensoras y también pues el gobierno, o sea, el Estado mexicano, para que podamos pues ir construyendo pues estas vías, estas políticas, mejorar algunas medidas pues para finalmente la protección de las personas defensoras y porque lo que queremos es preventivo, es decir, no queremos que esto siga ocurriendo. Entonces, pues sí comentarte que también están estos esfuerzos internacionales y que justo en esa audiencia pues hicimos un corte al 1 de julio y pues sí, lamentablemente desde el SEMDA contamos que hasta estos meses pues llevamos 13 personas defensoras pues asesinadas cuando en 2020 habíamos registrado 2018, entonces veíamos que la tendencia iba a la alza. Después de ese corte, nosotras hemos sabido por los medios de comunicación que ha habido más personas asesinadas. Entonces creemos que este es pues una problemática que se debe atender ya, pues justo porque estamos hablando pues de la vida de personas y que eso tiene impactos a muchos niveles familiares, a nivel comunitario y también pues a nivel país.
Desafortunadamente es una situación preocupante para quienes nos desenvolvemos en el medio o en actividades relacionadas con el ambiente, con la defensa de nuestra naturaleza y también pues, los derechos humanos. Te agradezco mucho. Estuvimos platicando en esta ocasión con la licenciada Gabriela Carrión Lee, quien es la gerenta del área de derechos humanos del Centro Mexicano del Derecho Ambiental. Pues una vez más, muchísimas gracias por atender esta invitación. Pues gracias a ti, Francisco, y a ustedes por interesarse en ese tema. Para nosotras también es importante visibilizar, sí, en lo que está ocurriendo con el sector de personas defensoras, pero también visibilizar su trabajo y que finalmente, pues, estas personas, pues, luchan por el medio ambiente que al final nos impacta, pues, y nos beneficia a todas y a todos. Y en este sentido, reiterarles que este espacio de acción ambiental, Haz Algo Ya, está abierto precisamente para cuando deseen dar a conocer o para cuando se busque visibilizar este tipo de problemáticas. Recordarles también a todas las personas que nos están viendo a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Le esperamos todos los martes a las 9 de la noche y en la retransmisión los domingos a las 6 de la tarde. Acción Ambiental, Haz Algo Ya. Un gusto saludarle, nos vemos pronto.